выброс, простой выброс. А что это вообще кошмар? Это выпускало землю прочной пленкой на многие километры вокруг станции. No obstante, el mayor riesgo reside en las bombas sucias, explosivos convencionales cargados con material radiactivo. Estas armas ofrecen varias ventajas, según el Dr. Ian Anthony, un experto del Instituto de Investigaciones Internacionales de Paz de Estocolmo. Es mucho más fácil tener acceso al material y el artefacto es muy fácil de fabricar. Probablemente el artefacto pueda ser realizado en el lugar donde vaya a tener lugar el ataque, por lo que el riesgo de un artefacto radiológico es mucho mayor que el de un arma nuclear. Los productos radiactivos se pueden encontrar en todas partes del mundo. Si en los enclaves nucleares, como las centrales nucleares, es difícil acceder a ellos, siempre hay materiales radiactivos que se utilizan y por tanto se almacenan en otros lugares, como laboratorios universitarios, hospitales o fábricas, que a menudo no están bien custodiados. La cuestión es cuál sería el impacto de una bomba sucia. Aunque la mayoría de las fuentes radioactivas no tienen la fuerza suficiente para causar grandes daños, crearía un pánico masivo en la conciencia colectiva. Los gobiernos están empezando a tomar conciencia del terrorismo nuclear y radiológico. La Agencia Internacional de Energía Atómica ha jugado y sigue jugando su papel en aumentar la concienciación. Es activa en la lucha contra el terrorismo y también un miembro del Comité Antiterrorista de Naciones Unidas creado en octubre de 2001. Entre sus actividades está el mantener un archivo de tráfico ilegal de productos nucleares y radiológicos. También organiza entrenamientos para agentes de aduanas para que sepan cómo detectar material radiactivo y realiza inspecciones regulares en una serie de enclaves. Pero son los gobiernos los que tienen que dar el primer paso e invitar a la agencia. Al final es responsabilidad de cada país protegerse a sí mismo, pero sí podemos darles consejos. Podemos llegar a un país y decirles, bien, aquí tenemos este enclave, y es justo ahí donde es débil, ahí es vulnerable, y eso es lo que deben hacer para protegerlo. El trabajo que realizamos tal vez no sea espectacular, porque uno no sabe hasta dónde se puede prevenir la acción. Pero sabemos que la prevención es la clave. Y si se tiene en su sitio una adecuada estructura preventiva, entonces se pueden evitar incidentes, accidentes o acciones terroristas espectaculares. Los riesgos de terrorismo biológico o químico son difíciles de evaluar, según John Hart, investigador del Instituto de Investigación de Paz de Estocolmo. Ha habido muy pocos casos. En el pasado, la manera en que se determinaba qué ocurriría en el futuro se basaba en gran parte en estudiar las experiencias del pasado. Pero esto no es necesariamente un indicador útil en el caso de las armas químicas y biológicas utilizadas individualmente o por grupos. Esto es también en gran medida una línea de ejecución y una cuestión de inteligencia. Así que es bastante difícil por esos motivos saber con exactitud lo que ocurrirá o no ocurrirá concretamente. El problema está en saber realmente lo fácil que resulta conseguir esas armas. Los gobiernos, como el poscomunista de Rusia, se han embarcado en programas a gran escala para destruir sus existencias, pero es difícil saber y en qué cantidades si los agentes letales químicos o biológicos pueden haber sido robados de los arsenales rusos. Además, se sabe que en el pasado ha habido programas clandestinos en Irak y Libia, y sería asombroso si otros países no los hubiesen tenido.
Muchos de los ingredientes para las armas químicas son relativamente fáciles de conseguir, ya sea comprándolos o robándolos de laboratorios y almacenes en los que no siempre están adecuadamente vigilados. Fabricar esas armas puede ser a menudo relativamente fácil. Debido al fácil acceso a Internet y al equipo tan básico que se necesita para fabricar armas químicas, es totalmente posible, incluso para un solo individuo en su piso de Europa o de cualquier parte del mundo, fabricar armas químicas básicas de cierto tamaño. El único ejemplo conocido de un ataque con armas semejantes sigue siendo el realizado por la secta Aum Shinrikyo en Japón. Pero un día después del 11 de septiembre se extendió por Estados Unidos un pánico ciego. Cartas que contenían un agente patógeno en forma de polvo, el bacilo del anthrax, fueron enviadas a políticos y a los medios de comunicación. Inhalado o en contacto con la piel, esta bacteria es fatal, a menos que se tomen antibióticos en las horas siguientes. En Estados Unidos, 18 personas tuvieron que ser hospitalizadas en octubre de 2001 y al menos otras 3 murieron. La investigación no llegó a nada concluyente. Incluso ahora es un misterio quién envió esos paquetes. También se sabe que miembros de grupos conectados a Al-Qaeda planearon ataques usando productos tóxicos. En diciembre de 2002, 9 hombres fueron detenidos en Romainville, cerca de París. Eran sospechosos de preparar un ataque bioquímico contra la embajada de Rusia en Francia. Entre ellos estaba Menad Ben Shalali, hijo de Shelali Ben Shalali, un imán del suburbio Benisieux de Lyon, el cual es sospechoso de estar involucrado de enviar luchadores a Chechenia. El mismo Menad viajó hasta allí. Allí es donde, se afirma, aprendió el manejo de productos tóxicos y a hacer armas químicas y biológicas, en particular de ricino y de toxina botulínica. Fue un aprendizaje que prosiguió en el piso familiar de Benisieux. Eso, en todo caso, es lo que dicen varios miembros de su familia. Fueron detenidos por la policía en enero de 2004. Se dice que el hijo mayor de Ben Shalali admitió después de varias rondas de interrogatorios haber estado interesado en armas bioquímicas, pero negó tener planes para atacar suelo francés. No obstante, el peligro químico y biológico no es solo una amenaza para Francia. En enero de 2003, la policía británica descubrió en un apartamento de Londres todo el equipo necesario para producir ricino. Y en agosto de 2004, 8 hombres detenidos en Gran Bretaña fueron acusados de haber conspirado para usar artefactos radiactivos y gases tóxicos para provocar caos, miedo y heridos. Fue el primer caso de estas características en el Reino Unido, pero la investigación está aún en las primeras etapas. Y eso no es todo. Un ataque que hubiera sido de una escala inaudita fue recientemente frustrado en Jordania cuando fueron detenidos los miembros de una célula terrorista. Se les acusó de planear un ataque químico espectacular en Amán, la capital. El 9 de abril, alrededor de las 8 de la tarde, fuerzas especiales jordanas rodearon una casa de la ciudad. Dentro estaban los 2 supuestos cabecillas de la operación. El primero, Ibrahim Mohamed Abu el-Keir, cayó en un intercambio de disparos. El segundo, Azmi Yayusi, líder de la célula y el cerebro de la misma, fue reducido. Escondidos en la casa encontraron explosivos, particularmente RDX, junto a documentos de identidad falsos y pasaportes y carnés de conducir falsificados. El interrogatorio de Yayusi condujo a la detención de otro cómplice. A la mañana siguiente, alrededor de las 9:30, Abi Ahmed Samir Fatah fue rápidamente interrogado por la policía en la plaza Hashemite, en el mismo centro de Amán. Su confesión les llevó hasta otros terroristas que se escondían en el área de Al-Hashimi. Y cerca de las 12:30, las fuerzas especiales jordanas habían rodeado el lugar. Después de advertirles para que se entregaran, atacaron.
Los presuntos terroristas respondieron al ataque hiriendo a varios agentes. Se intercambiaron varios disparos y 3 de los sospechosos murieron. En la casa se encontraron más explosivos escondidos. Tiempo después de las detenciones, la televisión jordana emitió unas entrevistas en exclusiva con los 4 hombres que habían sido detenidos. Fascinante en muchos aspectos, los entrevistados nos permiten entender cómo se organiza una célula y cómo se lleva a cabo la preparación de un ataque. Los entrevistados también revelaron que la amenaza de un ataque químico por terroristas no es solo ciencia ficción.